El eco de la puerta al cerrarse fue un golpe seco, un punto final prematuro a una vida que, hasta ese instante, había sido suya. Las manos del oficial Miller eran ásperas, indiferentes, y el metal de las esposas se sentía como un círculo de hielo mordiendo la piel de Marco. Las lágrimas no eran una elección, eran una reacción, un desbordamiento del alma ante la brutalidad de lo incomprensible. Rodaban por sus mejillas, calientes y saladas, un testimonio líquido de su impotencia. Lo empujaron hacia el coche patrulla, y su rodilla golpeó el marco de la puerta. Un dolor agudo que se perdió en la marea de una humillación mucho más profunda. A través del cristal trasero, vio el rostro de su hija asomada a la ventana, una pequeña silueta de confusión y miedo, que se encogía a medida que el coche se alejaba. El oficial a su lado, más joven, evitaba su mirada, concentrado en el crepitar de la radio como si el sonido pudiera ahogar la humanidad que se desmoronaba en el asiento trasero. Miller, al volante, soltó una risa ahogada. «Lloran siempre», murmuró, no para nadie en particular, sino para el universo que parecía confirmar sus prejuicios. Primero lloran, luego niegan. Marco cerró los ojos, no para huir, sino para concentrarse. Cada lágrima era un ancla que lo ataba a la verdad, un recordatorio del porqué. No lloraba por culpa, sino por la injusticia que se vestía con el uniforme de la ley, por el peso de un sistema que ya lo había juzgado mucho antes de que sonara el golpe en su puerta. Sentía el motor vibrar bajo él, llevándolo hacia un laberinto de pasillos grises y salas sin ventanas, donde su nombre se convertiría en un número de caso, y su historia en un expediente de 2 páginas. El olor a pino rancio del ambientador del coche se mezclaba con el olor metálico de su propio miedo, pero debajo del miedo, una brasa de determinación se negaba a extinguirse. Dejó que vieran sus lágrimas, dejó que lo grabaran, que lo juzgaran, que lo subestimaran. Era parte del plan, un sacrificio necesario. Dejó que su aparente debilidad fuera el primer acto de una obra que no habían escrito ellos. Sabía que la verdad no siempre grita. A veces espera en silencio, acumulando fuerza en la oscuridad, hasta que la luz es tan intensa que ciega a quienes se negaron a ver. Abrió los ojos justo cuando pasaban bajo un puente, la sombra momentánea cubriendo su rostro. Y en esa breve oscuridad, el llanto cesó. La sala de interrogatorios era un cubo de apatía, paredes de un color beige enfermizo, una mesa de metal atornillada al suelo y 2 sillas que parecían diseñadas para maximizar la incomodidad. El oficial Miller entró con una carpeta de cartón que dejó caer sobre la mesa con un ruido sordo, un gesto de autoridad ensayado. Se sentó frente a Marco, mientras su compañero más joven permanecía de pie junto a la puerta, un guardián silencioso, cuya nerviosa quietud delataba su inexperiencia. Marco mantenía las manos sobre la mesa, sin esposas ahora, pero sentía su peso fantasma. Su rostro estaba seco, sus ojos fijos en la superficie metálica, reflejando una versión distorsionada y pálida de sí mismo. Ya no había rastro del hombre quebrado del coche patrulla. En su lugar, había una calma que parecía desconcertar a Miller más que cualquier arrebato emocional. «Mira, Marco», comenzó Miller, adoptando un tono falsamente paternalista. «Las cosas se te han complicado. Tenemos testigos, tenemos pruebas, sabemos que estuviste allí. Lo único que puedes hacer ahora es ayudarte a ti mismo». Marco no levantó la vista. Su mente trabajaba a una velocidad febril, repasando cada detalle, cada rostro, cada palabra de los últimos días. Analizaba la postura de Miller, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la carpeta, una señal de impaciencia, de alguien que quiere cerrar el caso rápidamente. Analizaba la mirada evasiva del otro oficial, que de vez en cuando se desviaba hacia el espejo de doble cara, como buscando aprobación o una salida. «No tengo nada que decir», respondió Marco, su voz apenas un susurro, pero firme, sin la más mínima vacilación. Miller suspiró, el acto de un hombre cuya paciencia era una herramienta de su oficio. «Escucha», insistió, inclinándose hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Marco.
Eres un hombre de familia. Tienes una hija. Quieres que crezca visitándote a través de un cristal. Haz lo correcto. Cuéntanos tu versión. Muéstranos algo de remordimiento. La palabra remordimiento resonó en la mente de Marco. Era una trampa. Admitir remordimiento era admitir participación. Sabía que cada palabra que saliera de su boca sería torcida, reensamblada y utilizada en su contra. El sistema no buscaba la verdad, buscaba una narrativa que encajara, una confesión que simplificara el papeleo. Levantó la cabeza lentamente y, por primera vez, sus ojos se encontraron con los de Miller. No había miedo en su mirada, ni súplica. Había una intensidad fría, una evaluación. Estaba viendo a través del uniforme, del rol, del poder institucional, y estaba viendo al hombre que había debajo. Un hombre con prisa, con prejuicios, un hombre que ya había escrito el final de esta historia en su cabeza. «Quiero un abogado», dijo Marco, y la simplicidad de la frase fue como una pared de acero que se levantaba entre ellos. El tono de Miller cambió al instante. La falsa amabilidad se evaporó, reemplazada por una hostilidad apenas contenida. «Como quieras», espetó poniéndose de pie de un tirón. «Pero que sepas que acabas de perder tu única oportunidad». Al salir cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Marco se quedó solo, el silencio de la sala zumbando en sus oídos. No había perdido una oportunidad, la había creado. La sala del tribunal era un teatro de madera oscura y solemnidad opresiva. Marco, vestido con un traje prestado que le quedaba ligeramente grande en los hombros, se sentía como un actor al que le habían dado el guión equivocado. A su lado, su abogada de oficio, una joven llamada Sarah Jenkins, hojeaba nerviosamente un fajo de papeles, su rostro una máscara de estrés y exceso de trabajo. Frente a ellos, en la mesa de la fiscalía, se sentaba el fiscal asistente Davis, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una confianza que parecía tallada en mármol. Su sonrisa era una línea delgada y precisa, un instrumento de poder. En el estrado, el juez Reynolds, un hombre de cabello cano y rostro surcado por miles de casos como este, observaba la escena con una expresión de tedio judicial. Para él, Marco era solo otro nombre en la larga lista del día. Davis se puso de pie, su voz llenando el espacio con una claridad ensayada. El Estado presentará cargos de agresión con agravantes y obstrucción a la justicia contra el acusado, Marco Valdés, anunció, su mirada recorriendo a los miembros del jurado potenciales como si ya los estuviera convenciendo. Presentaremos pruebas irrefutables, incluyendo el testimonio de un oficial de la ley y grabaciones del arresto del señor Valdés, que muestran su estado emocional y su posterior falta de cooperación, un claro indicio de culpabilidad. Marco sintió una oleada de frío. Sabía que usarían sus lágrimas, las convertirían en un arma, en la prueba principal de su supuesta falta de carácter. Vio cómo la narrativa se construía ante sus ojos, ladrillo por ladrillo, una prisión de mentiras. Sarah Jenkins se levantó, su voz menos resonante que la de Davis. «Su señoría, nos declaramos no culpables de todos los cargos». Su defensa sonaba débil, una formalidad frente a la apisonadora de la fiscalía. El juez Reynolds asintió sin expresión. Anotado. Marco miraba las caras a su alrededor. El taquígrafo judicial, cuyos dedos volaban sobre las teclas, indiferente al drama. Los guardias, cuyas posturas relajadas hablaban de rutina. Y Davis, que se sentó con la satisfacción de un cazador que ha puesto la trampa. La mente de Marco se centró, filtrando el ruido. Recordó el consejo de un viejo amigo de su padre, un hombre que había luchado contra el sistema y había sobrevivido. Nunca dejes que te vean como ellos quieren verte. Oblígalos a verte como eres. En ese momento, Marco no era un acusado, era un observador, un estratega. Estudiaba el campo de batalla, identificando las debilidades no en su propio caso, sino en la arrogancia de su oponente. La confianza de Davis no era fuerza, era un punto ciego. Su narrativa pulcra y simple era frágil. Dependía de que nadie mirara demasiado de cerca, de que nadie hiciera la pregunta correcta.
Marco se inclinó ligeramente hacia su abogada. Cuando sea el momento, tengo que testificar, susurró. Sara lo miró, el pánico brillando en sus ojos. Marco, no, te destrozarán. Pero él la miró con una calma que la desarmó. No lo harán, dijo. No si no saben a quién están interrogando. La noche en que todo cambió olía a asfalto mojado y a ozono, el aire cargado después de una tormenta de verano. Marco trabajaba como supervisor nocturno en un gran almacén de distribución, un laberinto de estanterías metálicas y maquinaria pesada que zumbaba bajo luces de sodio anaranjadas. Era un trabajo honesto, exigente, el tipo de trabajo que te deja los músculos doloridos pero la conciencia tranquila. Aquella noche, se quedó hasta tarde para cerrar un envío importante. La mayoría de los trabajadores ya se habían ido. El silencio del almacén era casi total, roto solo por el goteo de una tubería lejana y el susurro de sus propios pasos. Fue entonces cuando lo oyó. Voces, bajas, tensas, provenientes de la oficina del gerente de la planta, el señor Peterson. La puerta estaba entreabierta. La curiosidad de Marco no era maliciosa. Era la preocupación de un supervisor. Pensó que podría haber un problema, una emergencia. Se acercó en silencio, sin intención de escuchar a escondidas, pero las palabras que flotaban en el aire lo detuvieron en seco. Reconoció la otra voz. Era la de un concejal local, un hombre cuya cara sonriente aparecía en vallas publicitarias por toda la ciudad prometiendo integridad y progreso. No hablaban de envíos ni de logística. Hablaban de permisos de construcción falsificados, de inspectores sobornados, de materiales de calidad inferior utilizados en un nuevo proyecto de viviendas públicas. El concejal le estaba entregando a Peterson un sobre grueso. Con esto, el inspector no verá nada, dijo el concejal. Y tú te aseguras de que esos camiones se descarguen mañana por la noche, sin registros. Marco sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era solo corrupción, era un peligro. Esas casas estaban destinadas a familias de bajos ingresos, familias como la suya. Se alejó de la puerta, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Durante los siguientes días, la decisión lo consumió. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía el riesgo. Tenía una familia que proteger. Ignorarlo era más seguro. Pero la imagen de esas casas construidas con cimientos defectuosos, la imagen de niños jugando en edificios que podrían derrumbarse, no lo dejaba dormir. Recopiló lo que pudo: copias de manifiestos de envío que no cuadraban, horarios de entrega extraños. Lo hizo con cuidado, sintiendo las miradas de Peterson sobre él, cada vez más frías, más sospechosas. Finalmente, tomó su decisión. Llevó su evidencia a un periodista de investigación que le habían recomendado. Se sintió aliviado, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Pero el alivio duró poco. Unos días después, 2 policías se presentaron en su puerta. No eran de la policía local. Tenían una orden de registro. Le dijeron que un informante anónimo los había alertado sobre actividades ilegales en su casa. Dieron la vuelta a todo y, convenientemente, en el fondo de un armario del garaje, encontraron un paquete que él nunca había visto antes. Cuando lo abrieron, estaba lleno de la misma droga que sabía que a veces pasaba por las redes de contrabando del almacén. Y entonces, todo encajó. El informante anónimo. La trampa. No era un arresto, era un silenciamiento. La celda era una caja de hormigón y acero, que olía a sudor rancio y desesperación. El tiempo se estiraba y se encogía, medido no por horas, sino por el estruendo de las puertas al abrirse y cerrarse, por el cambio de turnos de los guardias, por las bandejas de comida que aparecían y desaparecían a través de una ranura. Marco pasaba la mayor parte del tiempo en su litera, con los ojos cerrados, pero la mente en constante movimiento. Reconstruía conversaciones, repasaba calendarios, buscaba cualquier pequeño detalle que pudiera haber pasado por alto. El sistema estaba diseñado para quebrar el espíritu. Los otros reclusos, hombres endurecidos por la vida y la injusticia, lo pusieron a prueba al principio,
buscando debilidades, pero la quietud de Marco, su negativa a dejarse arrastrar por el drama y la violencia, les generó una especie de respeto reacio. Veían en él no a un criminal, sino a alguien que no pertenecía a ese lugar, un hombre con un propósito que no podían entender del todo. Su abogada, Sarah Jenkins, lo visitó 2 veces. La primera vez, trajo malas noticias. El fiscal Davis no cede, Marco. Cree que tiene un caso sólido como una roca. La grabación de tu arresto es su pieza central. La van a reproducir para el jurado una y otra vez. La segunda vez vino con una oferta. Un acuerdo de culpabilidad, dijo, evitando su mirada. 5 años, con posibilidad de libertad condicional en 3. Si vamos a juicio y perdemos, te enfrentas a 10, quizás 15. Davis me dijo que te lo pensaras. Dijo que era un regalo. Marco la escuchó en silencio. Vio el agotamiento en los ojos de Sarah, la derrota de una defensora pública sobrecargada que había visto a demasiados hombres inocentes ser devorados por la maquinaria. Ella no creía que pudieran ganar. Creía que estaba tratando de salvarlo de un mal mayor. No, dijo Marco, su voz tranquila pero inflexible. Sarah dejó caer la cabeza entre las manos. Marco, por favor, sé realista. No tenemos nada. Tu palabra contra la de un oficial de policía y un concejal. ¿Quién crees que le va a creer el jurado? Él la miró, y por un momento, ella vio la misma intensidad que había desarmado al oficial Miller en la sala de interrogatorios. Yo voy a hacer que me crean, dijo. Pero necesito que hagas algo por mí. No busques pruebas del crimen. Busca pruebas de mi vida. Habla con la gente de mi antiguo trabajo, de mi barrio. Busca mi historial. Sarah lo miró, confundida. ¿Tu historial? Marco, si tienes antecedentes, Davis ya lo sabe y lo usará en tu contra. No ese tipo de historial, respondió él, una sonrisa apenas perceptible dibujándose en sus labios. Busca el otro, el que no aparece en sus archivos. La visita de su esposa y su hija fue lo que lo ancló a la realidad. A través del grueso cristal de la sala de visitas, vio la fuerza en los ojos de su esposa y la confusión en los de su hija, que no entendía por qué no podía abrazarlo. Le contó un cuento a través del teléfono, una historia sobre un pequeño pájaro que se enfrentaba a un gran viento. Mientras hablaba, sabía que no podía aceptar el acuerdo. Luchar y perder era una posibilidad. Rendirse no era una opción. El juicio comenzó en un martes gris y húmedo. La sala del tribunal estaba llena, no por el interés público, sino por la acumulación de casos que el sistema judicial procesaba con eficiencia impersonal. Marco, sentado junto a Sarah Jenkins, sentía las miradas del jurado sobre él. Eran un mosaico de rostros ordinarios, un oficinista, una maestra jubilada, un joven con auriculares alrededor del cuello, personas que en otras circunstancias podrían haber sido sus vecinos. Ahora eran sus jueces. El fiscal Davis comenzó su declaración de apertura con un dramatismo mesurado. Caminaba lentamente frente al jurado, su voz resonando con convicción. «Damas y caballeros del jurado», comenzó. «Este es un caso simple. Trata sobre las decisiones que toma un hombre cuando se ve acorralado». Describió a Marco como un empleado descontento, involucrado en una red de robo de mercancías en el almacén, que, al ser descubierto, recurrió a la violencia. La historia era coherente, lógica y completamente falsa. «Verán pruebas», continuó Davis, «y escucharán el testimonio del valiente oficial que lo arrestó. Pero lo más importante, verán con sus propios ojos la conducta del acusado en el momento de su detención». Y entonces lo hizo. Una gran pantalla descendió del techo, y la sala se llenó con la imagen temblorosa de la cámara corporal del oficial Miller. Allí estaba Marco, en la puerta de su casa, con el rostro surcado de lágrimas, siendo empujado contra el coche patrulla. El sonido de su llanto, amplificado, llenaba el silencio del tribunal. Marco no apartó la vista. Se obligó a mirar, a revivir la humillación. Sintió la punzada de vergüenza, pero también una oleada de ira fría. Vio cómo Davis observaba al jurado, midiendo su reacción. Vio la compasión mezclada con sospecha en sus rostros. La imagen era poderosa, visceral,
Pintaba a Marco como culpable, o al menos como alguien con algo que ocultar. El primer testigo fue el oficial Miller. Con una confianza inquebrantable, relató su versión del arresto. El sospechoso estaba muy alterado, llorando profusamente. En mi experiencia, esa es una reacción común en personas que acaban de ser atrapadas. Davis lo guió a través de su testimonio, construyendo la imagen de un profesional experimentado que simplemente hacía su trabajo. Durante el contrainterrogatorio, Sarah Jenkins intentó hacer mella en su testimonio, pero Miller era un testigo pulido, desviando cada pregunta con respuestas ensayadas. ¿No es posible que un hombre inocente llore al ser arrestado injustamente frente a su familia?, preguntó Sarah. Miller sonrió levemente. Todo es posible, pero la evidencia que encontramos en su propiedad sugiere lo contrario. La mañana fue un desfile de pruebas circunstanciales y testimonios cuidadosamente seleccionados por la fiscalía, cada uno añadiendo una capa más a la falsa narrativa. Marco sintió el peso de la balanza inclinándose en su contra. El sistema no estaba fallando. Estaba funcionando exactamente como estaba diseñado, procesando la versión de los hechos que le resultaba más conveniente. Miró a Sarah, cuyo rostro reflejaba una creciente desesperación. Le apretó el brazo suavemente. «Paciencia», susurró. «Nuestro turno llegará». Llegó el momento de la defensa. Sarah Jenkins se levantó, su nerviosismo palpable en el aire tenso de la sala. Su voz carecía de la resonancia teatral de Davis. Llamó a un par de testigos de carácter, vecinos que hablaron de Marco como un hombre tranquilo y un buen padre. Pero sus testimonios sonaron débiles contra la montaña de pruebas de la fiscalía. La frustración de Sarah era evidente. Se sentía como si estuviera lanzando piedras contra un muro de acero. El juez Reynolds miraba el reloj, su expresión sugiriendo que esto era solo una formalidad antes del inevitable veredicto. Fue entonces cuando Marco se inclinó de nuevo hacia su abogada. «Ahora», dijo. Sarah lo miró con los ojos muy abiertos. «Marco, no. Es un suicidio. Davis te hará pedazos». «Confía en mí», insistió él, su voz cargada de una calma que la inquietó y la intrigó a partes iguales. «La defensa llama a Marco Valdés al estrado», anunció Sarah, su voz temblando ligeramente. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal Davis sonrió. Una sonrisa depredadora. Era exactamente lo que quería. Se reclinó en su silla, como un lobo esperando que la presa entre voluntariamente en su guarida. Marco caminó hacia el estrado. Cada paso era deliberado, firme. No parecía el hombre quebrado del video. Su traje prestado parecía sentarle mejor ahora, como si su propia determinación hubiera rellenado los huecos. Se sentó. Miró directamente al jurado, luego al juez, y finalmente al fiscal. Hizo el juramento, su voz clara y sin temblores. Sarah comenzó con preguntas sencillas, estableciendo su historial laboral, su vida familiar. Luego, llegó al punto crucial. «Marco, la fiscalía ha mostrado un video de su arresto. En él, usted está llorando. ¿Puede explicarle al jurado por qué lloraba?» Marco hizo una pausa, dejando que la pregunta flotara en el silencio. No miró a su abogada. Miró directamente a los ojos de cada miembro del jurado, uno por uno, creando una conexión personal. «Sí, lloré», comenzó, su voz resonando con una emoción controlada. «Lloré porque hombres con placas y pistolas irrumpieron en mi casa y aterrorizaron a mi hija. Lloré porque mi nombre estaba siendo manchado, mi vida destrozada, todo para proteger a hombres poderosos. Lloré por la frustración de saber la verdad y ver cómo la enterraban bajo una montaña de mentiras». Davis se levantó. «Objeción. El testigo está haciendo un discurso». «Se lo permito», dijo el juez Reynolds, su curiosidad finalmente despertada. Había un cambio en la atmósfera de la sala. El tedio había sido reemplazado por una tensión palpable. «Señor Valdés», continuó Sarah, «la fiscalía dice que su llanto es un signo de culpabilidad». Marco asintió lentamente. «Entiendo por qué lo dicen. Es la historia más fácil, pero no es la verdad». Se giró ligeramente, para dirigirse no solo al jurado, sino a toda la sala. «Durante días el fiscal les ha pedido que me juzguen por mis lágrimas.
Les ha mostrado mi momento más vulnerable y lo ha llamado prueba de un crimen. Su voz se elevó, no en volumen, sino en intensidad. Hoy, les pido que dejen de mirar mis lágrimas. Les pido que miren más allá. El silencio en la sala era absoluto, denso. Cada persona, desde el jurado hasta el juez, estaba cautivada por la presencia de Marco en el estrado. Ya no era un acusado, era el centro de gravedad de la habitación. No me pregunten si lloré, continuó su voz firme y resonante. No me pregunten si tuve miedo. Pregúntenle al sistema por qué un hombre honesto tiene que llorar para ser escuchado. Pregúntense por qué la verdad de un hombre común suena como una acusación y la mentira de un hombre poderoso suena como un hecho. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran. Luego se volvió hacia el fiscal Davis, quien lo miraba con una mezcla de ira y desconcierto. Su sonrisa de confianza se había desvanecido por completo. Y entonces, Marco pronunció la frase que lo cambiaría todo, una frase que había estado guardando como su última y más poderosa arma. Y después de que se pregunten todo eso, dijo, su mirada barriendo la sala, revisen mi historial. ¿Objeción?, gritó Davis, poniéndose de pie de un salto. Irrelevante. El carácter del acusado no está en juicio. Sarah Jenkins se levantó al instante, su nerviosismo reemplazado por una nueva y feroz energía, como si las palabras de Marco le hubieran prendido fuego. Al contrario, su señoría, el fiscal ha hecho del carácter del señor Valdés la pieza central de su caso, al usar ese video. Lo ha pintado como un criminal deshonesto. Tenemos derecho a refutar esa caracterización. Tenemos derecho a mostrar al jurado quién es realmente Marco Valdés. El juez Reynolds se quedó pensativo por un momento, sus dedos tamborileando en el estrado de madera. Miró a Davis, luego a Marco. Había visto miles de casos, pero algo en este era diferente. La calma de Marco, la pasión repentina de su abogada. Objeción denegada, dictaminó el juez. Señorita Jenkins, proceda, pero con cuidado. Una sonrisa de triunfo brilló en el rostro de Sarah. Se volvió hacia Marco. ¿Qué encontrará el jurado si revisa su historial, señor Valdés? Marco se enderezó. No encontrarán antecedentes penales. No encontrarán ni una multa de aparcamiento. Lo que encontrarán es un informe que presenté hace 5 años contra mi antiguo capataz por robar materiales de la empresa, lo que me costó mi trabajo. Encontrarán 3 cartas de recomendación de mi anterior empleador, elogiando mi integridad. Encontrarán un premio de servicio comunitario de mi vecindario por organizar una campaña de limpieza. Encontrarán el historial de un hombre que, una y otra vez, ha elegido hacer lo correcto, incluso cuando era lo más difícil. Ese es mi historial. El historial de un hombre al que ahora acusan de un crimen porque tropezó con una verdad que otros querían mantener enterrada. El impacto de sus palabras fue como una onda expansiva. La narrativa de Davis, tan cuidadosamente construida, se hizo añicos en un instante. El jurado ya no veía a un criminal llorando. Veían a un hombre íntegro, acorralado y falsamente acusado, llorando por la injusticia. El poder en la sala había cambiado de manos, y todos lo sintieron. El caos que siguió fue controlado pero palpable. El fiscal Davis, visiblemente alterado, pidió un receso que el juez le concedió. Durante el descanso, la sala zumbaba con susurros. Sarah Jenkins, ahora completamente transformada, trabajaba febrilmente en su teléfono. La revelación de Marco no era solo un testimonio. Era una estrategia que ahora estaba desplegando con una precisión devastadora. Cuando se reanudó la sesión, Sarah llamó a un nuevo testigo, uno que había mantenido en reserva, esperando el momento perfecto. La defensa llama a María Sánchez al estrado. Una mujer de mediana edad, de aspecto nervioso pero decidido, se acercó al estrado. Era la contable del almacén donde trabajaba Marco. Davis objetó ferozmente, argumentando que no estaba en la lista de testigos, pero Sarah contraatacó, diciendo que su testimonio era una refutación directa de la nueva información presentada. El juez, claramente intrigado por el giro de los acontecimientos, permitió el testimonio. Bajo el interrogatorio de Sarah,
María Sánchez confirmó, con voz temblorosa pero clara, que había notado irregularidades en los libros de contabilidad durante meses. Había envíos que desaparecían de los registros, facturas que no coincidían. Tenía miedo de decir algo. El señor Peterson tiene conexiones. ¿Habló alguna vez de esto con el señor Valdés?, preguntó Sara. Sí, respondió María. Una vez en confianza. Me dijo que tuviera cuidado, pero que él también sospechaba que algo malo estaba pasando. Me dijo que estaba reuniendo pruebas. Eso fue 2 días antes de que lo arrestaran. La declaración de María fue un torpedo en la línea de flotación del caso de la Fiscalía. No solo corroboraba la historia de Marco, sino que también proporcionaba un motivo claro para que lo incriminaran. A continuación, Sara presentó las pruebas del historial de Marco, copias de los informes, las cartas, el premio comunitario. Las proyectó en la misma pantalla donde antes se había mostrado el video del llanto. La yuxtaposición era demoledora. Por un lado, la imagen de un hombre quebrado. Por otro, la prueba documental de una vida de integridad. La narrativa se había invertido por completo. El contrainterrogatorio de Davis a María fue agresivo, casi desesperado. Intentó pintarla como una empleada descontenta, aliada con Marco para vengarse de su jefe. Pero sus preguntas sonaban huecas, su intimidación torpe. María se mantuvo firme. El jurado observaba. Sus rostros ahora mostraban una clara desconfianza, no hacia Marco, sino hacia la fiscalía. Miraban al oficial Miller, sentado en la primera fila, con una nueva luz. Su testimonio seguro ahora parecía arrogancia. Miraban a Davis, cuya confianza se había desmoronado, revelando la frágil estructura de mentiras que había debajo. La balanza de la justicia, que había estado tan peligrosamente inclinada, comenzaba a nivelarse. Y en el centro de todo, Marco observaba en silencio desde la mesa de la defensa, su calma exterior un reflejo de la tormenta que había desatado. No había necesitado gritar ni atacar. Simplemente había revelado la verdad. Y la verdad, una vez liberada, estaba haciendo su propio trabajo. Los argumentos finales fueron un estudio de contrastes. El fiscal Davis se levantó, su postura menos segura, su voz carente de la convicción de antes. Intentó remendar su caso, volver a su argumento original, pidiendo al jurado que ignorara el melodrama de la defensa y se centrara en las pruebas contundentes, la droga encontrada, el testimonio del oficial. Pero sus palabras sonaban vacías, repetitivas. Era como intentar reconstruir un castillo de naipes en medio de un vendaval. El jurado lo escuchaba, pero sus ojos se desviaban hacia Marco, hacia Sara, como si buscaran la confirmación de lo que ya sentían. La narrativa de Davis había perdido su poder. Luego fue el turno de Sarah Jenkins. Se levantó, no con la timidez de antes, sino con la autoridad de alguien que conoce la verdad y tiene el poder de defenderla. No caminó frente al jurado. Se quedó quieta, dejando que la fuerza de sus palabras hiciera el trabajo. Hoy no les pido que juzguen a un hombre, comenzó, su voz clara y firme. Les pido que juzguen un sistema que vio las lágrimas de un hombre inocente y las llamó culpa. Un sistema que aceptó la palabra de hombres poderosos y corruptos por encima de la de un ciudadano honrado. La fiscalía les presentó una historia simple, porque las mentiras a menudo lo son. La verdad, a veces, es más compleja. La verdad es que Marco Valdés no es un criminal, es un denunciante. No fue arrestado, fue silenciado. Hizo una pausa, su mirada recorriendo cada rostro del jurado. La prueba más importante en esta sala no es un video ni un paquete de drogas plantado. Es el carácter de Marco Valdés. Es su historial. Un historial de hacer lo correcto sin importar el costo. Hoy, el costo de su integridad casi fue su libertad. Les pido que corrijan esa injusticia. Les pido que le devuelvan su nombre. Les pido que envíen un mensaje, que la verdad todavía importa, que la integridad todavía tiene valor, y que un hombre honesto no puede ser derribado por una mentira, por muy bien contada que esté. Cuando Sara se sentó, un silencio profundo llenó la sala. No era el silencio de la tensión, sino el de la reflexión.
El juez Reynolds dio sus instrucciones al jurado, su tono notablemente más respetuoso que al principio del juicio. El jurado se retiró a deliberar. La espera fue agonizante, pero corta. Después de menos de una hora, regresaron. Marco se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza, pero su rostro sereno. Miró a su esposa, sentada en la primera fila, que le devolvió una mirada de apoyo inquebrantable. El portavoz del jurado, el oficinista que había parecido tan indiferente al principio, se levantó, sin mirar a Marco, sino directamente al juez. En el cargo de agresión con agravantes, declaramos al acusado. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. No culpable. Un suspiro colectivo recorrió la sala. En el cargo de obstrucción a la justicia, declaramos al acusado. No culpable. La palabra no culpable resonó, no como una absolución, sino como una vindicación. Sarah Jenkins se dejó caer en su silla, las lágrimas ahora sí corriendo por su rostro. Marco no sonrió, simplemente cerró los ojos por un instante, un gesto de inmenso alivio. Miró a la mesa de la fiscalía. Davis estaba guardando sus papeles con movimientos bruscos y enojados, sin atreverse a mirarlo. Su carrera, al igual que la del concejal y la de Peterson, estaba ahora en grave peligro. Finalmente, su mirada se encontró con la del juez Reynolds. Por primera vez, el juez no lo miró como a un expediente, sino como a un hombre. Asintió levemente, un gesto mínimo pero cargado de significado. Marco se giró y caminó hacia su esposa. Se abrazaron, un abrazo silencioso y largo en medio de la sala del tribunal. No había lágrimas en su rostro, solo la fuerza tranquila y empoderadora de un hombre que se había enfrentado a la maquinaria y la había obligado a retroceder.